En este tutorial vas a aprender a crear una calle como la que estás viendo aquí en pantalla sin tener ningún conocimiento de Unreal Engine. Lo único que necesitas saber previamente es utilizar la cámara y un poco cómo funciona la interfaz de este programa. Así que si eres totalmente nuevo, es la primera vez que abres Unreal Engine, pues sí te recomiendo que mires mi tutorial anterior sobre la interfaz y la cámara, donde allí explico todo en profundidad para principiantes. Entonces, una vez controles esto, ya puedes saltar directamente a este tutorial y vamos allá. Si has estado siguiendo el canal, seguramente ya te suene y ya conozcas esta plantilla de tercera persona. Y lo primero que voy a hacer es eliminar todos estos objetos que tenemos aquí, todos estos assets, ya que no nos van a hacer falta. No vamos a hacer ningún juego de plataformas, no vamos a hacer parkour. Lo que queremos es crear una calle. Para ello veis que simplemente selecciono los objetos, le doy a suprimir y se eliminan directamente del mapa. Otra opción que tenéis es directamente os vais aquí al outliner y elimináis pues directamente aquí en la lista los objetos. De la forma que más queráis, lo mismo, simplemente pulsáis suprimir y veréis que desaparecen. Algo muy importante es obviamente no borrar las luces, ¿vale? La carpeta de Lightning, la carpeta de luces del nivel, no la borréis porque entonces se quedará el nivel a oscuras y no es lo que queremos. Pero bueno, por lo demás, como estáis viendo, pues ya he eliminado todo. Voy a eliminar también las paredes estas de aquí alrededor, que no nos van a hacer falta, ni el texto este de nivel de tercera persona. Y nos debería quedar algo así, ¿vale? No hace falta que quede exactamente igual, pero bueno, más o menos pues eso, una pared y el suelo. El siguiente paso será irnos aquí a donde pone el cubo este con un plus y seleccionamos Quixel Bridge, ¿vale? Veréis que aquí hay un simbolito con una B, le damos a Quixel Bridge. Esto hará que se abra una pestaña que, como veis, es un poco rara, ¿no? Es diferente a lo que hemos visto hasta ahora, y es que esto es una librería de assets, de objetos 3D y de materiales que podemos usar para nuestros proyectos, ya sea crear escenarios, ya sea crear videojuegos, lo que queramos. Y la parte buena es que tienen una calidad realista increíble de hasta 8K. Así que, pues básicamente esto se usa mucho, por ejemplo, en cine. Hay muchas series como The Mandalorian que están usando literalmente esta librería que tú vas a usar aquí ahora de forma gratuita. Y os voy a enseñar cómo hacerlo. Lo primero que tenéis, y creo que es lo más fácil de entender, son los 3D assets, ¿vale? Los assets en 3D, que para que nos entendamos son simplemente objetos 3D. Vais a ver que como aquí hay rocas, hay paredes, hay escaleras, hay incluso cadenas, puertas, muebles, bloques de cemento, troncos, cualquier cosa que se pueda usar para ambientar vuestro juego, ¿no? Para crear un nivel y para crear una escena. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, 3D Plants, ¿vale? Que es una sección para plantas, que esto lo veremos más adelante cuando haga el tutorial sobre crear terrenos y poner plantas. Y un poquito más abajo veis que tenemos surfaces y estos son los materiales. Y lo mismo, si habéis visto mi tutorial anterior sobre materiales, más o menos os podéis hacer una idea de qué estamos hablando, aunque sean materiales con texturas, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Aún así podéis hacer perfectamente este tutorial, ya que simplemente descargaremos esto y lo aplicaremos en el objeto y ya está, no hay que hacer mucho más. Y como estáis viendo, pues la lista de materiales es prácticamente infinita. O sea, puedo aquí seguir bajando hasta que me aburra. Tenemos suelos, paredes, materiales de rocas, cualquier cosa que podamos aplicar a nuestro juego. Así que, ¿cómo descargamos estos objetos y los añadimos a nuestro proyecto? Pues muy fácil. Lo primero que voy a hacer es volver aquí donde pone Home, a la página principal, y es que buscando aquí cosas para el tutorial he visto un objeto que me va a venir genial y es el que vamos a usar. Perfecto, pues ya lo he encontrado, es este que vemos aquí, este Modular Building Base Kit, y es el que vamos a usar para crear el edificio que habrá en nuestra calle. Si estás viendo este tutorial un poquito más tarde de la salida, lo normal es que no te aparezca este asset aquí directamente en la página principal, así que para encontrarlo puedes usar el buscador que hay aquí arriba. Simplemente escribes el nombre del objeto que quieras y debería aparecerte. En este caso escribimos Modular Building Base Kit. Le dais al Enter y en teoría debería aparecer, ¿vale? Entonces, si por lo que sea borran este asset y ya no está para el tutorial, pues podéis usar cualquier otra pared que sea de calle, ¿vale? O sea que no os preocupéis, que no tenéis por qué coger exactamente esta pared. También es muy creativo, pues buscar cualquier otra pared e intentar seguir el tutorial como queráis o como más os guste. Y ahora, ¿cómo añadimos este objeto a nuestro proyecto? Pues yo, para ponerlo de ejemplo, porque ya lo tengo descargado este de aquí, voy a usar el objeto de al lado. Y lo primero que tenéis que hacer es darle aquí donde pone Sign In. Y vais a tener que iniciar sesión con la misma cuenta que usasteis para descargar Unreal Engine. Una vez tengamos la sesión iniciada, ya podremos descargar estos objetos en nuestro ordenador. Para ello, simplemente seleccionamos el objeto y veréis que aparece aquí una flecha verde para descargar. Esta misma flecha verde también está justo aquí abajo donde pone
download. Pero antes de descargar es muy importante que sepamos las diferentes calidades más bien dicho, que tiene cada uno de los objetos. Y es que podremos descargar estos objetos en 4 resoluciones. Si vamos a Low Quality, a calidad baja, será 1K, Medium Quality es equivalente a 2K, High Quality ya es 4K y Nanite es 8K. Así que dependiendo de vuestro proyecto y de vuestra computadora, tenéis que elegir el nivel de calidad que mejor os vaya. Para que veáis un ejemplo real, me he descargado 4 veces esta pared en las diferentes resoluciones y os voy a enseñar las diferencias. La diferencia más clara la podemos ver si aquí en Lit cambiamos a Wireframe y entonces estáis viendo directamente que en la calidad más alta, en la calidad Nanite, el objeto tiene muchísimos polígonos, en calidad alta tiene un poquito menos. Esto es calidad media, ya se nota que tiene bastantes menos polígonos. Y esto es calidad baja, lo que sería 1K. ¿Se nota la diferencia fuera de los polígonos? Pues bueno, depende un poco. Si nos vamos aquí lejos, vais a ver que con una cámara bastante más lejos no se nota tanto la diferencia entre las calidades. Pero si nos acercamos, vais a ver que sí se nota muchísimo. Aquí estáis viendo el primero, que es calidad Nanite, calidad 8K, y al lado calidad alta, calidad 4K. Hay una diferencia bastante sutil, no es una locura, pero bueno, no se ve del todo mal. Donde ya se nota más la diferencia es entre calidad alta y calidad media, ya que estáis viendo aquí que el de calidad media es bastante más borroso que el de calidad alta. Y si ya nos vamos al de calidad baja, sí que se nota de verdad muchísimo, pero muchísimo la diferencia. Entonces yo realmente, si podéis evitarlo, intentaría evitar los assets de calidad baja, a no ser que vayáis a hacer un objeto que el jugador vaya a ver sí o sí desde muy lejos. Pero incluso aquí, estando con la cámara desde lejos, se nota bastante que, sobre todo aquí en esta parte, los ladrillos están mucho más borrosos que en el de calidad media. Así que volviendo a nuestro proyecto, como veis ya me he descargado este asset aquí en calidad media y veis que sale el tick de descargado. Ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón azul donde pone Add para añadir esto a nuestro proyecto. Si lo hemos hecho todo correctamente, debería abrirse aquí esta carpeta donde vais a ver que ya está nuestro objeto dentro de nuestra carpeta del proyecto. Voy a volver al nivel y vamos a abrir el Content Drawer. Ahora vais a ver que se ha creado una carpeta llamada Megascans y aquí vais a poder encontrar lo que os habéis descargado. Yo os recomiendo siempre, para encontrar directamente el objeto, que creéis un filtro con modelo estático. Una vez creado este filtro, pues ya podéis ver que tenemos aquí la pared y solo aparece la pared. Entonces la seleccionamos, la voy a colocar. En este caso se ve transparente porque está del revés, simplemente con el botón de rotar la giramos. Y felicidades, con esto ya has colocado literalmente tu primer ladrillo, tu primera pared de esta calle. Lo primero que voy a hacer es darle la vuelta a la cámara porque va a ser muy incómodo estar girando absolutamente todos los objetos. Creo que también voy a borrar esta pared y voy a volver a colocar esto con un ángulo de una rotación de 0. Y así ya cuando vayamos añadiendo cosas, si vamos al Content Drawer, pues podemos añadir todos los objetos que queramos, todas las paredes, todo lo que nos descarguemos, y va a estar de cara. va a estar directamente mirando hacia nosotros y no vamos a necesitar estar rotando todos los objetos. Así que a partir de aquí, como te puedes imaginar, el tutorial ya no tiene mucho más misterio. Ahora simplemente lo que tienes que hacer es pues mover las piezas, colocarlas, tal y como enseñé en el tutorial de la interfaz. Veis que más o menos va cuadrando esto perfectamente, pones una al lado de la otra y vas creando pues esta pared, ¿no? Esta calle. Algo también muy importante es que cuando tengamos un objeto seleccionado, por ejemplo aquí ahora como este pilar, si pulsamos la tecla Alt mientras lo movemos, crearemos un clon. ¿Veis que se crea otro objeto exactamente igual? Entonces puedes ir aquí ampliando esta pared, todo lo que tú quieras. Entonces, con esto listo, que ya se ve bastante bien, vamos a buscar una textura de calle, de carretera, para poder ponerla en el suelo. Para ello me voy al buscador y voy a escribir Asphalt. Y voy a utilizar la primera que aparece, la que pone aquí que ya está descargada. Vosotros buscad aquí la que pone Rough Asphalt o podéis usar cualquiera de las otras. Como veis hay muchísimas texturas de asfalto, podéis usar de verdad la que más os guste para vuestra escena. Y bueno, como ya os he enseñado, pues le damos aquí a donde pone Add, Añadir. Se añadirá a nuestro proyecto, vamos a volver a nuestro nivel y en el Content Drawer ahora sí lo que voy a hacer es crear un filtro. En la categoría Materials, ¿vale? Tenemos que ir a donde pone Materials y seleccionar Instancia del material.
Esto lo que hará es que se muestren los materiales. Entonces, si nos vamos aquí a la carpeta de Megascans, veis que directamente aparece aquí el asfalto, que es justo lo que queremos. Ahora, para aplicarlo, simplemente lo arrastramos sobre nuestro suelo. Y como veis, pues ya tenemos el asfalto, lo que pasa es que se ve un poquito mal, ¿no? Se ve un poquito raro, así que os voy a explicar muy rápido cómo arreglarlo. La primera solución y la más fácil es simplemente hacer el objeto más pequeño. Entonces voy a coger nuestra base, que es verdad que es muy grande, y la voy a hacer al tamaño de la calle. Como veis, así directamente se ve ya bastante mejor. Pero aún así se sigue viendo feo y no me acaba de convencer, así que ya que os enseñé en el tutorial anterior cómo funcionaban los materiales, vamos a repasarlo un poquito. Si seleccionamos nuestra carretera y vamos a materiales, hacemos doble clic en esta bolita de aquí y esto es una instancia de material. Esto es básicamente un material que tiene todos sus parámetros fuera de él, ¿vale? Para que podamos acceder a los parámetros del material sin tener que entrar en esto que vimos en el tutorial anterior de todos los nodos, todas las conexiones, que llega a ser muy complicado para cuando simplemente quieres hacer el material más pequeño o más grande. Así que vamos a seleccionar donde pone Parameter Groups, Global, y aquí en Global vais a ver que pone Tiling Offset. Aquí en Tiling Offset lo que podemos hacer es subir o reducir este número. Como veis, yo ahora lo he puesto en 3 y la carretera se ve muchísimo mejor, pero infinito mejor. Si el de la Y lo pongo ahora, por ejemplo, a 0,5, veis que se ha hecho bastante más grande. Si lo pongo a 5, se ha hecho bastante más pequeñito. Entonces podéis jugar con esto todo lo que queráis hasta que tengáis el tamaño que a vosotros más os guste. Incluso me podría ir aquí a donde pone albedo y si le damos al primero donde pone albedo tint, puedo incluso cambiar el color y hacer, por ejemplo, veis el asfalto más oscuro y lo podéis dejar también al nivel que vosotros queráis. Lo voy a dejar más o menos por aquí porque me gusta un poquito más oscurito y una vez tengamos todo le damos a dar a guardar. Ahora veis que si hago zoom, pues hombre, la verdad que la carretera se ve muchísimo mejor que como cuando la hemos aplicado la primera vez y ya veis lo rápido y lo fácil que ha sido. Así que ya tenemos el edificio, ya tenemos la carretera y ahora para hacer nuestra calle un poquito más realista, lo que vamos a hacer es añadir detalles. El secreto siempre está en los detalles. Así que aquí de vuelta en Bridge lo que vamos a hacer es buscar una acera para que las personas puedan caminar por ahí y no tengan que ir por la carretera. Así que para ello me he ido aquí donde pone Collections y simplemente voy a bajar hasta encontrar una colección que me sirva para crear esta calle. Y justo la de aquí donde pone Street Tiles me parece perfecta. Como veis, todo lo de aquí pues son aceras para que la podamos aplicar a nuestro diseño. Así que vosotros coged la que más queráis. Yo creo que me voy a quedar con esta de aquí. Esta de aquí no se ve nada mal. Y ya conocéis el proceso, voy a descargar, la voy a añadir al proyecto y vamos a ver cómo queda. Como seguramente ya estás viendo, lo que acabamos de descargar es un material, no es ningún objeto. Entonces lo que voy a hacer es simplemente... Vamos a crear un rectángulo, un cubo. A ver, me lo ha creado aquí atrás. Vamos a darle un poquito para adelante para que aparezca en nuestra escena. Y lo que voy a hacer es básicamente poner el material de la acera en nuestro cubo. Para ello simplemente lo coges, lo arrastras y como veis ya tenemos pues un pequeño trocito de acera. Ahora simplemente lo vamos a reescalar, lo vamos a poner del tamaño que nosotros veamos. Algo así, yo creo que está muy bien, así que se ve un poquito que está levantada, pero tampoco está como muy levantada la acera. Así quizá está bien. Y entonces, pues básicamente lo que vais a hacer es crear una acera como si fuera de verdad, ¿no? Vais poniendo los bloques y básicamente copiar. Ya recordáis que con Alt, si pulsamos la tecla Alt y arrastramos el objeto, se va a clonar y vais a hacer un clon. Un truco, si queréis, para que quede más realista, es elegís uno de los cubos y lo rotáis para que esté así como de forma espejo y entonces no se ve tan igual todos los bloques. Y nada, voy a acelerar la cámara mientras construyo y vosotros pues hacéis más o menos algo parecido, hacéis una acera del tamaño que queráis y lo ponéis a vuestro gusto. Y luego si queréis ir más rápido podéis seleccionar pulsando la tecla Shift mientras seleccionáis. Veis que seleccionan varios de estos objetos. Entonces he seleccionado todos estos y ahora lo mismo, pulsando la flecha y pulsando la tecla Alt, lo arrastro y veis que lleva mucho más rápido, podemos clonar mucho más rápido. Y ahora hacemos otra vez así, selecciono todo... Y ya tenemos la otra mitad de la acera y como veis se crea muchísimo más rápido que haciéndolo uno por uno.
Bueno, pues entonces ya estaría, la verdad que se ve bastante bien, va quedando muy bien esto. Y lo que voy a hacer ahora desde el material anterior, veis que también te dice que hay colecciones relacionadas. Esto significa que puedes encontrar este material en algunas otras colecciones. En este caso, City Street me viene genial, porque es una colección precisamente de eso, de una calle. Y tenemos todas las cosas, tenemos aquí, como veis, pues las aceras estas amarillas, de que no se puede aparcar, tenemos de todo, ¿no? Alcantarillas, pues eso, bloques rotos. Así que vamos a empezar con ello. Como veis, yo tengo algún material descargado, como por ejemplo este de aquí, y lo vamos a usar, ¿vale? Yo ya lo tengo, así que lo único que voy a hacer es añadirlo al proyecto, vosotros lo descargáis. Y también voy a seleccionar el material que hay justo aquí abajo, que es lo mismo, pero de color gris. Lo descargo y lo añado a mi proyecto. Esto simplemente es un embellecedor para que la cera no se vea tan mal, ¿no? Para que no se vea directamente este borde aquí que se ve un poquito feo. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo, desde aquí lo seleccionamos y lo arrastramos. Y como veis, pues ya queda mucho mejor y va quedando una cera un poco más realista. Y lo que voy a hacer es enfrente de las puertas ponerlo en amarillo y así da un poco la sensación de que no se puede aparcar justo donde hay una puerta. Así que ya sabéis el proceso. Lo voy a poner en cámara rápida y vosotros podéis aprovechar para construir mientras yo pongo esto por toda la acera y lo voy haciendo que quede bonito. Como veis, acabo de desactivar la rejilla para poder ajustar mejor lo que sería la acera, así que vosotros, si lo necesitáis, también podéis desactivar la rejilla o hacerla más grande o más pequeña. Y como veis, pues ya estaría, y en un momento tenemos una calle súper realista. Vosotros podéis ajustar la acera esta muchísimo mejor que yo, si tenéis más tiempo, dedicarle un poquito más, hacer que quede lo mejor que podáis. Pero bueno, para mí, para este tutorial, yo creo que así está genial. Y ahora lo que nos queda, como he dicho antes, es un poquito más de detalle para que la calle sea un poquito más realista. Vamos a añadirle 2 o 3 cositas que le den este toque que parezca una calle de verdad. Así que vuelvo a ir a Bridge y voy a buscar en el buscador 4 objetos que yo ya he mirado de antes. Vosotros podéis usar estos como habéis hecho en todo el tutorial o podéis usar los que queráis. El primero es simplemente una señal de que no se puede aparcar. El segundo pues es más o menos lo mismo, un pivote de estos de que no se puede aparcar. Vosotros podéis descargar el que más os guste. Y por último voy a buscar un cubo de basura y bolsas de basura. Y con todos estos assets descargados, ya sabéis que si estáis en la carpeta de Megascans y luego tenéis activados el filtro de modelo estático y el filtro de instancia de material, pues vais a ver directamente aquí todo lo que os habéis descargado. Así que lo mismo, voy a darle a cámara rápida y voy a acabar de añadir los últimos detalles a esta calle. Y ya para terminar y darle los toques finales, lo que voy a hacer es crear simplemente una pared, un cubo, y lo voy a alargar para tapar lo que son las ventanas estas de aquí del fondo, que la verdad que se ve un poquito raro el fondo este azul de Unreal Engine. Y para cambiar el color blanco, pues simplemente voy a aplicar este metal que se usa aquí en los pivotes estos, que yo creo que más o menos va a quedar bien porque es oscuro y lo que quiero es que la pared del fondo se vea negra y no blanca. Así que bueno, con esto ya estaría, espero que os haya gustado el resultado, espero que os haya gustado el tutorial. Ya veis como teniendo conocimientos básicos, pero de verdad muy básicos de Unreal Engine podemos conseguir resultados como estos, que la verdad es que son impresionantes, se ve mejor que muchos juegos. Y por último, vamos a probar poner a nuestro personaje en la calle para ver cómo queda. Para ello voy al Outliner, busco Start para encontrar nuestro Player Start, que como veis está aquí súper lejos, y lo que voy a hacer es moverlo aquí, justo a la carretera, y le voy a dar aquí al play para empezar a jugar. Y como veis, el personaje de Unreal Engine ya está en la calle esta, ya podemos movernos, podemos jugar, y ya veis que bueno, pues ya estamos en nuestra calle que acabamos de crear, así que espero que te haya sido útil este tutorial. Si te ha gustado, recuerda que puedes dejar un like, y si quieres más tutoriales así, puedes suscribirte, ya que estoy intentando subir por lo menos un tutorial cada semana. Y ya está. Recuerda que puedes hacer la calle más grande, más pequeña. Esto lo puedes ampliar todo lo que tú quieras dependiendo del tiempo que tengas. Y yo creo que ha quedado un resultado muy chulo para haberlo hecho en menos de 15 minutos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo tutorial y hasta luego.